días a todos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí reunidos dando unas palabras en conmemoración del Día Internacional del Lupus, que se celebra el próximo 10 de mayo. A nivel internacional se instituyó en el año de 2004 en el 7º Congreso Internacional del Lupus Eritematoso Sistémico y otras enfermedades relacionadas. Esto fue en la ciudad de Nueva York. Esta celebración se ha instituido para demandar por parte de los pacientes una mayor investigación sobre las causas de este mal, con el fin de hallar la cura, el mejoramiento del diagnóstico y el tratamiento y el establecimiento de mejores estudios epidemiológicos del impacto global y así como de la enfermedad. Se considera que esta, como en otras enfermedades, existe una obligación por parte del Estado para asegurar la asistencia y los servicios médicos a las personas con lupus, mediante la toma de medidas efectivas para la prevención, el tratamiento y la lucha contra este padecimiento. Según la Fundación Americana de Lupus, en el mundo se tienen contabilizados 5 millones de personas con este mal, mientras en México realmente no existen cifras o un censo de los pacientes con lupus. No obstante, esto representa un problema de salud pública aún sin cifras oficiales. Con el fin de resaltar la jornada conmemorativa, se ha solicitado a las autoridades de esta Ciudad de México, del Distrito Federal, que algunos de los monumentos que se encuentran en la calle de Reforma sean iluminados de color púrpura, color violeta, a fin de visibilizar nuestra enfermedad. Queremos dedicar esta conferencia de prensa a todas las personas que padecen lupus. Queremos hacerlo en memoria de las víctimas de esta enfermedad. Nos acompañan en la mesa la doctora Fedra Irazoque Palazuelos. Ella es médico internista y reumatóloga, jefa del Servicio de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, miembro de la Sociedad Mexicana de Reumatología, miembro de la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, miembro de la Sociedad Médica del MUSEL, miembro de la Sociedad Médica del Grupo Ángeles. Es profesora titular de posgrado del curso de especialidad en reumatología de la UNAM, miembro del comité editorial de la revista de reumatología clínica, expresidenta del Consejo Mexicano de Reumatología, vocal del Comité de Investigación en Salud del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, vocal de la Coordinación de Medicina Especializada en la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, de 2007 al 2009, auditor líder de calidad en la certificación del Colegio Mexicano de Reumatología en febrero de 2007. Ella ha participado en congresos nacionales e internacionales como profesora invitada y como participante en la representación de más de 250 trabajos de investigación. Tiene más de 40 publicaciones en revistas indexadas en relación a temas de su especialidad. Tiene libros relacionados con la especialidad, capítulos en esos libros. Es editora del libro de enfermedades reumáticas, cáncer y síndrome paneoplásticos de la editorial Mahauri Interamericana, y directora del Centro de Investigación y Tratamiento de Enfermedades Reumáticas. Para nosotras es un orgullo que una mujer sea así de importante. Para nosotras es
Es un honor tenerla en esta mesa porque es una mujer que nos ha acompañado en distintos grupos de enfermos de lupus. La doctora Fedra nos va a hablar acerca de este padecimiento, específicamente qué es el lupus, cómo es su diagnóstico y cuáles son los síntomas que se presentan en esta enfermedad. Doctora, deseo la palabra. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación y gracias por estar con nosotros. Tal vez el objetivo del Día Internacional del Lupus es difundir la enfermedad. Y el difundir la enfermedad nos va a dar la posibilidad de que más personas que padecen lupus se acerquen a donde se tienen que acercar. Y que las que ya están donde tienen que estar nos ayuden a difundir esto. Y el objetivo de las asociaciones, seguramente ahorita Raquel lo va a decir, es lograr que las pacientes estén mejor informadas, porque cuando una enfermedad como el lupus, que es una enfermedad autoinmune y desde la definición nos ocasiona un poquito de conflicto, es una enfermedad que no sabemos la causa, pero que sabemos que es una enfermedad crónica, que le puede afectar a cualquier parte de nuestro organismo, y entonces decimos que es sistémica, que no tiene curación y que tiene algo muy particular a diferencia de muchas otras enfermedades. Es una enfermedad que tiene todos los síntomas y signos que se puedan imaginar porque afecta múltiples sistemas. Y entonces tenemos un espectro de pacientes con lupus, desde pacientes con un lupus muy leve, pacientes que afectan solamente las articulaciones y la piel y tienen un poquito de caída de cabello, a pacientes con lupus moderado, que tienen ya manifestaciones que pueden afectar la sangre, y entonces hay que hacer exámenes de laboratorio para detectar estas, o de repente tienen pequeñas hemorragias, o que tienen manifestaciones en pulmón, que también llamamos moderadas, algunas de ellas, o pacientes con lupus muy grave. Afortunadamente, los pacientes con lupus muy grave son el menor porcentaje, ¿sí? Y esto nos da la oportunidad de tener un mejor control del resto de las pacientes. Los pacientes con lupus muy grave, el órgano que más se afecta es el riñón y puede dar una insuficiencia renal rápidamente progresiva, y llamamos rápidamente progresiva que en pocas semanas o en pocos meses se puede perder la función del riñón si no actuamos de manera oportuna. Hasta manifestaciones mucho más severas en el sistema nervioso central o en la propia sangre. Entonces, es muy importante pensar que no hay una receta para decir, si usted tiene esto y tiene esto, puede ser lupus, vaya a su médico. ¿Sí? El lupus es un diagnóstico que hacemos en ocasiones de descarte, que hacemos cuando hay pacientes que tienen un cuadro que llamamos prodrómico o antes de que se manifieste la enfermedad, con un poquito de fiebre, con dolor articular, con caída de cabello, en gente joven, mujeres porque los estrógenos tienen aquí mucho que ver, y poco a poco se van sumando síntomas. Puede haber cambios de coloración de las manos, puede haber manifestaciones dérmicas, no solamente las alas de mariposa, que es el estigma de todas las pacientes con lupus, y por lo semejante a la cara de lobo, y por eso se llama lupus, ¿no? O a las manchas blancas que tiene el lobo. No solamente eso, ojalá y todas nuestras pacientes mostraran eso. En la gente morena no es tan fácil ver esas alas de mariposa que se dibujan en el rostro de las pacientes más blancas, ¿no? Pero hay otras manifestaciones en la piel que nos pueden orientar. El diagnóstico se hace generalmente cuando la enfermedad está establecida, ¿no? Cuando la enfermedad grita soy lupus, entonces es cuando se hace. ¿Por qué? Porque hay poca cultura de acudir al médico cuando tenemos molestias, ¿no? O sea, me golpeé y la vecina dice que esto, ¿no? Mi mamá me tomó esto, ¿no? Y esta ronchita, pues es que me asolé, o que me habrá pasado el maquillaje. Entonces, tienen que pasar muchas semanas para que se haga el diagnóstico. Y lo que es cierto es que la reumatología es una especialidad relativamente nueva, ¿sí? Somos en todo el país 700 reumatólogos. Yo les quiero decir que yo creo que en este momento ya hay un reumatólogo cuando menos en cada estado. Cuando yo terminé no había esta posibilidad. Hay lugares, como todo en este país, en México, Monterrey y Guadalajara, es donde es el mayor número de reumatólogos,
Pero antes que no había en Campeche, ahora hay un reumatólogo, antes no había en Colima, ahora hay un reumatólogo, antes no había en Nayarit, ahora hay. Evidentemente un reumatólogo para un estado no cubre todas las necesidades y los pacientes que tienen acceso al reumatólogo o al internista, que es quien puede ayudarnos en el diagnóstico, se limita a las pacientes que son derechohabientes, ¿no? Que son derechohabientes del ISSSTE, del IMSS, de Pemex o de la Secretaría de Marina o cualquier otra institución que tenga seguridad médica. Entonces hay un grupo que queda desprotegido, que generalmente es el grupo más vulnerable como todo en el país, que tal vez es donde nos tenemos que acercar más para poder lograr muchas otras cosas en la asociación. Y esa es en general la tristeza del diagnóstico tardío. Mientras más tarde diagnostiquemos a las pacientes con lupus, pues evidentemente nos va a costar más trabajo hacer que los síntomas remitan. Hay muchísimos esquemas de tratamiento, tampoco hay recetas de cocina, ¿no? Como cuando uno tiene una infección, sabe que se toma un antibiótico y esta infección remite. En el lupus no. El lupus es una enfermedad que puede ser relativamente benigna, si es que alguna enfermedad puede ser benigna, o puede ser muy agresiva. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros pacientes siempre, algunas veces de manera muy estrecha y otras veces tal vez con vigilancia superior. Lo importante, y yo creo que el mensaje que todos queremos dar, es que los pacientes vayan con un médico y tratemos de ahorrar la medicina alternativa que ofrece curación mágica y que solamente retrasa muchísimo el diagnóstico, el tratamiento y la sobrevida de los pacientes. Gracias, doctora Fedra. Está con nosotros también en representación de la escritora, autora del primer libro de una paciente con lupus, el primer libro en español, me parece. Está con nosotros Lelia. Ella es directora en la editorial Brain. Yo les quiero presentar a Laura Thier. Ella no pudo estar con nosotros por motivos de trabajo. Todas nosotras tenemos que trabajar para sobrevivir y bueno, pues a veces con todas las ganas que tengamos de participar y de estar en este tipo de acciones, pues no nos es posible, pero yo les quiero presentar a Laura. Ella es escritora, es periodista, es la orgullosa madre de Abril, que en un momento nos va a hablar. Es funcionaria educativa, especializada en difusión de políticas públicas. Padece de lupus desde el año 2000, año en el que fue diagnosticada. Es comunicóloga por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en política educativa por la IP UNESCO ONU en París, con estudios de posgrado también de la UNESCO y de la IP en Buenos Aires y Flaxo en México, así como de educación infantil, paidología y periodismo. Ha sido articulista, periodista, fotógrafa, editora, conductora, productora, guionista de televisión cultural, universitaria y comercial. Ha trabajado para gobiernos estatales, federal, asociaciones civiles, fundaciones y para la UNICEF. En 2007 publicó Robótica, los jóvenes que se atreven a hacer en México, de la editorial Ríos de Tinta. Y en 2011 como compiladora de Cómo cocinaban las abuelas. Publica en varios medios, entre ellos Zona Líder, Cuadritín México, Virtuoso Cívico y MX Catorcenario. Ella tiene un proyecto de rescate de historias familiares a través de la escritura y este proyecto se llama así, Tejedora de Historias. El libro que ven aquí en la mesa, Calva y brillante como la luna, Diario de una loba contra el lupus, es su novela más reciente. Ella la presentó en el 10º Congreso Internacional de Lupus Gladel en Buenos Aires
Es tal vez el primer testimonio escrito de una paciente desde los 14 años hasta su vida actual. Y bueno, le cedo la palabra. Hola, yo soy Laura Miguel. Y yo soy Abril. Queríamos estar ahí con ustedes en esta rueda de prensa, pero afortunadamente debo trabajar y no me fue posible asistir. Sin embargo, está con ustedes Sol, que es mi editora de este libro que acabamos de presentar en Buenos Aires, en un congreso internacional sobre lupus sistémica eritematosa. Y quisimos compartir con ustedes qué significa para mí ser una paciente con lupus y para Abby qué significa tener una mamá con lupus. Para mí, una mamá con lupus es algo normal. Es como si no tuviera ningún defecto. Su problema de vida es algo que no se necesita controlar. Es algo que cualquier persona puede tener y se controla, puede ser hasta en un mes. O sea, para mí, mi mamá es muy especial porque el doctor dijo que iba a durar hasta los 30 años y mamá tiene 43. Es una madre muy hermosa y estoy feliz de tenerla conmigo. Abril y yo participamos en un congreso que es el 10º Congreso Internacional de Lupus. Ella preparó un texto y yo también. Y yo en ese marco compartí que es un libro que cuenta mi historia desde los 13 años hasta la actualidad y que viene atravesado por todo lo que significa para mí la enfermedad. Yo solo quisiera decir, antes de que Sol Levi nos haga favor de leer nuestros textos, que para mí el lupus es una condición más, un reto más en mi vida y que una de las formas como he podido salir adelante es justamente escribiendo. Para mí la escritura libera, para mí la escritura incluso me ayuda a salir adelante, a sobrevivir y es justo ello lo que comparto en mi libro. Muchas gracias y buenos días. Esta fue todo. Adiós. Hola, yo soy Laura Diel. Y yo soy... Bien, pues, aunque sea así a la distancia, ya han conocido ustedes a la autora del libro. No sé si le podemos quitar la luz al proyector. Como nos anunciaron ellas, prepararon dos textos, uno para esta ocasión, lo hizo Laura, otro es el que Abril, su hija, leyó en Buenos Aires hace 10 días. Si el libro está fresquecito, quiero decirles que los que están aquí son los primeros, bueno, los segundos que salen de la imprenta. Los primeros 50 se encuadernaron a mano y se fueron para estar a tiempo rayando en el Congreso Mundial del Lupus en Buenos Aires. Y les voy a decir sus palabras. Primero, las de Laura. Mi nombre es Laura, tengo 43 años, una hija adorable toda luz, un padre al que amo, que me ha acompañado siempre y no consigo la vida sin actividad. Desde muy pequeña el movimiento me acompaña. El tiempo me persigue, me paro, me siento, tengo varias ideas en la cabeza, una lista de pendientes diario que crece y se achica y jamás deja de evolucionar. Así fue que terminé escribiendo. Asuntos por hacer, compras del mandado, pendientes, sueños que habrán de llegar, metas, medicinas, dolores. Soy como cualquier otra. Por la calle, en una junta, en una reunión, nadie imaginaría que me cuesta levantarme, que durante las mañanas los huesos de mis piernas son como de plomo, que voy perdiendo el cabello o que tengo úlceras dolorosas en el interior de la nariz. Nadie nota que me duele la cabeza, los ojos, el cuello, las manos, que cada día veo menos, que las manchas del cuerpo asoman y me esconden conforme me va dando el sol. Nadie sabe que soy Laura Loba porque yo he aprendido a vivir mi condición y sé que valgo mucho más que ella. Padezco lupus sistémica eritematosa desde hace muchos años, aunque fue en el año 2000 cuando me dieron el diagnóstico fatal. Primero creí que iba a morirme, que no sería madre, que no tendría un trabajo, que ya no valía la pena seguir. Pero hoy, después de tanto tiempo, siento que tener lupus es como respirar, como la receta que sigo al pie de la letra cada día si quiero existir, una condición más. Un reto que no va a vencerme, nunca,
porque soy muy necia y creo en lo imposible. Pude ser madre, volar paracaídas, hacer buceo, correr 5, 10 y 15 kilómetros en carreras, nado y fui campeona de pecho, ando en bicicleta, escribo, trabajo y trato de ser feliz. Estoy tan consciente de mi padecimiento que cuando escucho que alguien tiene cáncer, diabetes, SIDA o cualquier otra enfermedad crónica y mortal, suelo repetirme: soy afortunada, puedo seguir. Mi primer doctor fue Fidencio Pons Molina, en Baja California, que me atendió 10 años. Luego, al llegar a la Ciudad de México, en 2002, mi doctora ha sido desde entonces Mari Carmen Amigo Castaneda, una mujer maravillosa de gran humanidad. Es a ella a quien dedico el libro y quien escribe la presentación. Fue ella quien me invitó para hablar sobre mi experiencia como paciente en el 10º Congreso en Buenos Aires, en abril pasado, y haber estado allí cambió radicalmente mi forma de pensar. Por mucho tiempo creí que la mía era una condición de soledad, que habría de sufrirse en silencio. Jamás conocí a nadie que dijera en voz alta: tengo lupus. Y ahora, cuando he ido a contar mi historia relatada en el libro Calva y Brillante como la Luna, me he encontrado con niños, adolescentes, mujeres y hombres de todas las edades y nacionalidades que sufren como yo esta enfermedad. Hoy sé que hay muchas asociaciones y grupos y 1000 formas de sentirse acompañados, que cientos de médicos en México y en la región trabajan para que nuestra situación mejore, y estoy convencida todavía más de que como paciente puedo contribuir a que la enfermedad no acabe con mi salud, con mi autoestima, con mi vida profesional y familiar. Por eso escribo más, con mayor fuerza, porque la escritura ha sido una tabla de salvación que me permite analizar qué siento y poner en letras cómo duele la cadera, la pérdida de un hijo o la pleura. Escribir me permite reconstruir cada paso ganado y cada caída, y me ha permitido tener el privilegio de que cientos de personas como yo se animen a decir: Laura, yo también tengo lupus y no estamos solos. Gracias por contar, yo también quiero escribir. He querido compartir 2 textos esta mañana, el que Abril, mi hija, presentó en Buenos Aires durante el Congreso, y una breve parte de mi libro maravillosamente editado por Sol Levin. Mucho de lo que soy está ahí y en mi proyecto de rescate de historias de vida a través de la escritura, tejedora de historias. Dejo parte de mi mirada en la voz de Sol y frente a ustedes la puerta abierta para que podamos construir un camino de difusión en favor de quienes, como yo, sobreviven con lupus. Gracias, Águeda Calván, que nos ha invitado a esta rueda, y un reconocimiento a quienes trabajan para que nuestra existencia sea mejor. Estas son nuestras voces. Voy a decir unos parrafitos del libro de Laura, son chiquitos, y esta es la voz de ella. Mi padre nos advirtió que no éramos hermosas. Aún así, yo era una extensión feliz de mi cabello, tan largo como mis ideas, oscuro, libre, imposible de dominar, rebelde, hermoso, jamás trenzado, siempre en su color natural. Hay 2 cosas que amo de mí y solo una de ellas me sobrevive: mis ojos enormes y giratorios, incansables, atentos, y el cabello que me llegaba a la cadera y lleva ya muchos años abandonando. He sufrido muchas pérdidas: un reloj, el celular, la quincena en un asalto, hasta mi hermana Paloma, un matrimonio, mi hijo que estuvo a punto de nacer o varios empleos. Pero nada me tortura a diario y poco a poco como saber que voy dejando de ser licántropo para convertirme en luna, redonda, brillante, lisa, loba lampiña. Ser calma un poco más cada día me lastima. Pero no me vence, porque también he tenido ganancias. Mi hija Abril, mi padre, el diario que escribo desde los 13 años de edad, primero a mano, después con teclas. Tengo lupus, 2 perros, muchos sueños. Soy mujer, loba, luna, madre. Amo, nado, pedaleo y cargo a mi hija de 10 años en bici. Un médico dijo que a los 40 años yo podría morir, pero nací necia y estoy loca, no me rindo. Seré una anciana viajera que escribe, porque decidí desde que comencé a perder el pelo que tan poderosa es la palabra escrita como los medicamentos, que jamás usaré pelucas y que ninguna enfermedad podrá vencerme. Así que la palabra es mi vocación y mi medicina. Escribo para vivir, por necesidad, sin afanes literarios, como otra manera de respirar. Escucho para tejer historias, para recordarme, porque existo, para reconstruir. Tantas veces me han contado la historia familiar en diferentes versiones, con nuevos finales o nombres y fechas cambiadas, que estoy convencida de que muchas o ninguna realidad es cierta. Algunos de los textos que se presentan en este libro
Han sido publicados en medios mexicanos o fueron enviados por mail y correo postal. Otros, en cambio, pertenecen a mi diario personal o se cuentan por primera ocasión ya sin miedo. Porque cuando uno se va quedando calmo y brillante como la luna, se vuelve también valiente y nunca más agacha la mirada. Esta es parte de mi historia, la realidad que he decidido creer y que he escrito desde 1983 hasta 2012. Estas son muchas Lauras, o tal vez ninguna, letra alguna, sin temor. Y este es el texto de Abril, mi hija, de 11 años. Ya la escucharon, seguramente podrán imaginar este texto en su voz, chiquita, y es muy emocionante. Yo no sabía que mi mami tenía lupus, pero estoy feliz de poder ser su hija y de que haya podido cumplir su sueño de tener una hija como yo. Ella me anima cada día para aprender algo nuevo, me enseña los retos de la vida, me dice qué cosas buenas están bien y qué cosas malas no debería hacer. Me enseña a tomar buenas decisiones, pero no me obliga si no quiero. Mi mamá dice que los hijos escogen a los padres cuando nacen. Es un milagro haber elegido desde arriba del cielo una madre tan especial como ella que trata de hacerme la vida feliz. Muy consentidora, muy linda y con mucha sensibilidad en el corazón y enojona. Ella es mi mamá y yo la amo sea como sea. Nunca voy a dejar de quererla, pues es muchas cosas para mí. La vida que me tocó fue tener la mejor madre del mundo, la más luminosa, la que me enseña cuánto se debe querer. Ella es tantas cosas que no puedes terminar de anotarlas en una libreta. Pero también es inesperada, porque nunca puedes saber qué te va a decir, si te va a regañar o consentir. A mamá se le cae el pelo, siento que es de lo que más le duele. A mí me dan celos del hermoso cabello que tenía antes, pero ahora con su cortito peinado pelonito moderno, se ve bien. El lupus para mí es una enfermedad grave que no tiene remedio, pero gracias a ella he aprendido cómo vivir con una persona así. Para mi mamá es una persona normal, es como si no le pasara nada, como si solo tomara pastillas de vitaminas, pero cada día estoy más feliz porque la veo bien o más preocupada porque no sé cuánto más ella va a aguantar estando así. Yo trato de hacerle cada día más feliz, espero que eso funcione. Si yo estuviera enferma de lupus o de otra cosa que no tuviera remedio, me sentiría triste y feliz. Triste por no poder hacer algunas cosas, porque me costaría el trabajo, porque me dolería algo. Pero también feliz por seguir en este mundo con mi enfermedad, porque aún con la enfermedad la vida es alegre. Lo que más me gusta hacer con mi mamá es divertirme, reír. A veces pienso que tiene 12 años y que es mi mejor amiga. Jugamos almohadazos, a la madre dinosaurio como cuando me da los chupetazos. Es un juego que inventamos ella y yo. También caminar o andar en bici con ella. Cuando tengo de estudiar, ella trata de hacerme las cosas divertidas o enseñarme de forma que yo entienda o pueda razonar. Aunque a veces es enojona y está encerrada viendo cuadros en los libros o serpientes emplumadas o cosas que no son extraordinarias, es aburrido. Me gusta ir atrás de mami en la bici, ser su copiloto y que ella escriba con manos de Flash Gordon. He notado que mi mami usa medicinas. Cuando era pequeña pensé que eran vitaminas. Ahora lo sé porque mamá me lo ha explicado, que eso no tiene remedio, como tampoco tiene remedio el amor que yo le tengo. Yo pensé que mi madre estaba enferma de gripe o de tos, pero nunca que tuviera una enfermedad así. Y gracias a Dios, o a los dioses de diferentes religiones y costumbres, por dejar todavía que mi mami esté conmigo. Y cuando ella se vaya al mundo de los escritores, o al cielo, o abajo a donde vaya, yo siempre la tendré en un rinconcito de mi corazón, cocinándome huevito, que me da un poco de asco, pero me lo tengo que comer, o escribiendo en la computadora. Y espero que les guste este discurso, pues esto tal vez nadie más lo va a repetir. Yo estoy muy feliz de que ustedes hayan venido a verme a mí, a ver a mi mamá, una gran mujer. Y sé que ustedes son como cualquier persona. Pueden ser madres o lo que quieran. Nunca dejen de pensar que pueden lograr algo. Tengan enfermedad o no tengan. Yo puedo tenerla y lo puedo lograr. Todo se puede. Gracias. Muchas gracias, Sol. Palabras muy emotivas y bueno, pues muy identificadas quienes estamos aquí y padecemos lupus, muy emocionadas también.
que alguien nos dé voz de cómo nos sentimos y qué sentimos, de todos los cambios y de todas las cosas, de toda esa revolución que pasa en nuestro cuerpo, aunque no se note y aunque nos veamos bellas. Y bueno, pues ahora quiero presentarles con mucho gusto al doctor Osvaldo González Larriviere. Él es médico internista y reumatólogo, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología. Fue el primer director del Hospital de Especialidades del Gobierno del Distrito Federal, que a su vez también fue el primer hospital de especialidades del Gobierno del Distrito Federal. La red de salud del gobierno local pues tiene alrededor de 30 hospitales, pero no existía un hospital de especialidades como tal, y bueno, pues el doctor Osvaldo fue el primer director de este hospital, pero además yo quiero resaltar algo muy personal y algo que marcó mi vida, porque pues yo por años sufrí síntomas y sufrí dolores y sufrí todas esas cosas que narró ahora Sol de Laura, y nadie atinaba en el diagnóstico, nadie, reumatólogos y nada. Entonces bueno, ya hasta yo creía que estaba loca y que era una persona que me inventaba las enfermedades. Encontré al doctor Osvaldo por muchas recomendaciones, no solo una. Cuando ya no podía ni moverme, acudí con él, y yo soy lo que se podría decir un caso. El doctor se comprometió con mi caso, pero ya mi caso de salud, y bueno, pues creo que batalló bastante conmigo para poderme diagnosticar, y yo le agradezco su diagnóstico. Sí, fue una noticia terrible. Yo recuerdo que le dije, doctor, perdóname, voy a llorar. Son cosas que no se olvidan. Y bueno, pues aquí estamos luchando, aquí estamos como activistas para que las generaciones que vienen atrás de nosotras estén mejor. Y digo nosotras porque de cada 10 casos, 9 somos mujeres, como dijo la doctora Fedra. Y bueno, pues a pesar de tener esto, podemos ser bastante activas, podemos llevar una vida casi normal, casi, y ya lo dirá el doctor Ricardo Ortega, por qué ese casi. Podemos hacer muchas cosas, nos podemos apoyar. Lo importante aquí para nosotras es la actitud, es cuidarnos y es responsabilizarnos. Y bueno, pues ya hablé demasiado, yo solamente estoy aquí como presentadora, y le quiero dar la palabra al doctor Osvaldo González Larriviere para que nos platique también acerca del lupus y acerca de su experiencia en consulta con los pacientes, y todo lo que ha sido como su vida como reumatólogo, porque además junto con la doctora Fedra son precursores de esta enfermedad tan difícil que no es fácil de diagnosticar, y que, bueno, aunque existan reumatólogos, pues no todos los reumatólogos desgraciadamente la pueden entender. Es una enfermedad de mucho estudio, de mucha investigación. Por favor, doctor, ¿nos comparte? Gracias, buenos días. La experiencia que se tiene en la consulta privada, en muchas instancias puede ser similar a la que se tiene también en hospitales del sector público. Es común, por ejemplo, que los pacientes llegan recomendados por otros colegas, otros médicos de diferentes especialidades, y muy frecuentemente llegan precisamente referidos por otros pacientes. Yo creo que una de las cosas que debe resaltar una reunión como esta es que, así como estos grupos de autoayuda
son tan importantes para sobrellevar bien la enfermedad, automáticamente cuando uno como médico hace el diagnóstico de una enfermedad crónica, está estableciendo ya una asociación o una complicidad con su paciente. En ese momento ya empieza a haber no nada más la oportunidad de reconocer cuáles son los órganos que están siendo afectados o los síntomas predominantes o las causas que llevan a que la persona se sienta débil, cansada, adolorida, etc., sino que también el que exista la oportunidad de estar disponible para cualquier cosa que sea necesario aclarar. La verdad es que cuando empezamos nosotros, por ejemplo, en caso con la doctora Fedra, lo que veíamos al principio de nuestros pacientes con lupus, y ni se diga lo que vieron nuestros profesores, pues era una enfermedad de muy mal pronóstico. Era realmente casi una tragedia hablar de que alguien tenía lupus. En la actualidad, ya cuando hacemos el diagnóstico y sobre todo cuando identificamos que la enfermedad no ha avanzado de manera significativa, nos sentimos muchísimo más optimistas. Algo que quisiera yo resaltar aquí es que necesitamos los médicos que nos dedicamos a atender personas con enfermedades crónicas reconocer que la enfermedad pues es una circunstancia, es decir, cualquiera la puede tener. Nosotros mismos, a veces del lado del médico, de repente estamos platicando con un colega y al mes siguiente nos enteramos que el colega ya tiene alguna enfermedad, que puede ser una enfermedad autoinmune o una enfermedad maligna o lo que sea. Entonces, bueno, pues es una circunstancia y eso debe de aumentar la sensibilidad para todos nosotros. Por otra parte, bueno, pues los grupos de autoayuda ya sabemos que van a ayudar a que la enfermedad se sobrelleve mejor. Y precisamente Laura comentaba ya ese punto de la actitud. Los que vemos pacientes, personas con enfermedades crónicas, hemos podido conocer sin duda alguna que la actitud ante la enfermedad, la postura que se tiene desde el punto de vista mental y emocional ante la enfermedad, va a traducir que uno pueda sobrellevar las cosas de manera mucho mejor. Pero también, pues lógicamente, se trata de que exista la oportunidad, insisto, del reconocimiento de los principales problemas que se tienen a fin de que se pueda dar un tratamiento apropiado. Les comentaba que el pronóstico ha sido ya muy diferente, ¿no? Antes la sobrevida de las personas con lupus se establecían unas estadísticas ahí medio difíciles, que cuánto vivían a los 5, a los 10 años, a los 20 años. Y la diferencia ahora es verdaderamente abismal. Acabo, a mí me tocó hace apenas unos días ver a una de mis primeras pacientes, que es una chica que se llama Ileana, que ella tiene ya, justamente el diagnóstico fue en 1983, y en ese entonces ella estaba muy mal del riñón, hubo necesidad de hacerle una biopsia, se detectó que tenía la forma más grave de afectación renal, y sin embargo pues ha seguido un tratamiento durante mucho tiempo, y en la actualidad pues ya tiene un doctorado en historia por la Universidad de Nueva Orleans, vive en el estado de Guanajuato, es profesora, y sí, efectivamente tiene que estar tomando medicamentos, ya hace muchísimo tiempo hace muchos años que dejó su odiada cortisona, y bueno, sabemos muy bien que la gente puede llevar una vida normal o muy cercana a lo normal. Es importante señalar también entonces, no nada más que ya actualmente, aunque seguimos sin conocer la causa, sí conocemos muchos de los mecanismos a través de los cuales la persona se enferma. También existe un buen número de personas, mujeres sobre todo, que tienen las formas más leves de la enfermedad. Es decir, hay mucha gente que tiene lupus y está circulando, está trabajando, está viviendo sin saberlo y sin que tenga mayor limitación en su actividad. En la medida en que se detectan los casos, pues el tratamiento va siendo, ya lo sabemos, muy diferente. A veces son manifestaciones muy graves que requieren tratamientos muy fuertes y otras no tanto. Por supuesto que una de las cosas que debemos saber muy bien
es que las personas con lupus tienen por un lado la misma enfermedad, pero por otro lado también las consecuencias del tratamiento, por lo cual el tratamiento debe de ser llevado por un experto, por una gente que conozca muy bien sobre la enfermedad y que pueda sobrellevar las manifestaciones de la enfermedad con las menores dosis posibles y con los medicamentos lo menos agresivos que se pueda. Sin embargo, hay veces, y todos lo hemos vivido aquí, que se trata de dar tratamientos puntuales, enérgicos, que van a representar la diferencia entre que una persona pueda enfermar o no de manera muy grave. Entonces, la actitud ante la enfermedad, la manera como uno la enfrenta, el tener conciencia de que a cualquiera de nosotros o de nuestros familiares le puede pasar en cualquier momento, es algo que nos ayuda mucho a que tengamos mucho más sensibilidad y más acompañamiento. Y el que también se tenga cultura, conocimiento sobre esto, es importante en el caso de los grupos de autoayuda porque se puede orientar a quien padece la enfermedad de que, bueno, no necesariamente es una enfermedad tan grave, no vas a tener necesariamente un mal pronóstico, esas cosas que se van ya ampliando en el conocimiento. Las primeras veces, cuando empezaba yo a ver enfermos con lupus, no nada más se espantaba el paciente, a veces se espantaba también el médico que se refería. Ahora ya no, ahora ya conocemos tanto de esta enfermedad y tenemos tantos recursos para poderla controlar y controlar bien, que ya se nos quita mucho eso. Pero bueno, quizás la última parte del mensaje, además de la nobleza, la utilidad, el beneficio del grupo, también la necesidad del compromiso que cada uno de nosotros como médico establece con nuestro paciente, porque bueno, finalmente es un reto que se lleva a cabo de manera conjunta. Muchas gracias, doctor. Pues, bueno, ustedes disculparán también mi lectura, traigo llagas en la boca y aparte mal de garganta y de gripa que no se puede quitar y pues por ahí secuelas de una disfasia, ¿sí se llama? Cuando uno no puede pronunciar bien y creo que gracias al bendito lupus y un poco de estrés, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Pues hace poco más de un año, por amigos, llegó conmigo una chica increíble que la verdad es que yo admiro mucho, al igual que yo, norteña. Ella con muchas ganas, recién diagnosticada de lupus. Yo pues por ahí ya tenía algún perfil, página en Facebook, cuando apenas empezaba el Facebook. Creo que fui la primera en tener un perfil de lupus. No había nada en español, había en español pero de España, pero de aquí incluso de Latinoamérica, no, a pesar de que la gente de Chile y en Argentina están bastante avanzados. Bueno, me tocó también, bueno, acababa de empezar Facebook, todavía no tenía todo ese revuelo que tiene ahora, después empezó Twitter, y bueno, pues yo me siento afortunada de conocer a alguien que como yo está interesada en ayudar, en apoyar, en comprometerse con esta causa. Ella es Lupita Rengel, que tengo aquí a mi izquierda. Ella es licenciada en educación, paciente de lupus. Hace un año inició un grupo que se llamó Frente al Sol, haciendo reuniones en el Hospital López Mateos, en unas aulas por ahí que ahorita ella ya les va a contar. Y ahora es la presidenta de la recién Despertar de la Mariposa, de la cual aquí tenemos a Blanca, a Claris, a Mariel, que son miembros de esta asociación para pacientes, familiares y amigos de gente con lupus. Como les acabo de comentar, recientemente se ha constituido como asociación civil con el objetivo también de darle más formalidad
a los proyectos, impulsarlos para que se beneficien de manera integral a personas afectadas y con un mayor apoyo, pues con esta cuestión legal de ya ser una asociación. Les cedo la palabra para que nos hable de su experiencia, de los grupos de apoyo, de la importancia que revisten estos grupos desde la experiencia de una paciente con lupus. Buenos días. Pues les comparto un poco cómo ha sido el proceso. Como comenta Veda, yo fui diagnosticada en el 2011, a principios de 2011, y me pasó, yo creo que algo de lo que ya nos veían de la aula, algo de lo que ya comentaban también los médicos, esto de asustarme, ¿no? Y ahora qué voy a hacer con esa enfermedad. Y empecé a buscar información en internet. Creo que tuve la suerte de no meterme a estas páginas que son amarillistas y dramáticas, sino de instancias nacionales e internacionales donde, entre otras cosas, aparte de la información que había sobre la enfermedad, mencionaban la importancia de los grupos para que la gente esté bien, para que se sienta acompañada. Hablaban de que esto eleva la autoestima, hace necesarias menos visitas al médico porque la gente en general está bien. Yo empecé a buscar grupos aquí en el Distrito Federal y no encontré. Y tengo una amiga que ella trabaja desde hace ya muchos años con personas con VIH-Sida. Ella está en el Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva y desde el movimiento trabaja con grupos de apoyo. Y ya pues ella empezó como a preguntarme, bueno, ¿y por qué no arman un grupo? ¿No? Ya tenía contacto con Águeda y con otras personas vía Facebook y sí platicábamos, me siento así, me duele esto, oye, tomar tal medicamento, como un acompañamiento, pero virtual. Y yo empecé a insistir con algunas de las chicas, oigan, que si nos juntamos, y si nos vemos, y si nos abrazamos, y nos escuchamos decir cómo estamos. Y fue ahí como empezó la idea, y ya con el apoyo del movimiento, nos ofrecieron un espacio, bueno, nos consiguieron un espacio en el Hospital Adolfo López Mateos. Empezamos reuniéndonos 2 veces al mes. Pocas personas, éramos en total 10, de las cuales 3 eran del grupo de VIH que eran los que nos asesoraron, ¿no? Entonces éramos 7 personas, a veces éramos 6, una vez llegamos 2, o sea, como que estábamos así. Y entonces decidimos que quizá estaba, por la misma respuesta, que la gente sí quería ir, pero a veces no podía. A veces no iban porque les dolía algo, porque despertaban muy cansadas, porque tenían visita al médico. Entonces decidimos que fuera una vez al mes de reunión. Creo que ya nos funcionó así. Y tenemos desde el 2011 pues funcionando como grupo. Creo que sí es muy importante lo que yo encontré, que leí sobre los grupos, o que me compartieron de los grupos de VIH. Yo lo he ido constatando en ya más de un año, casi 2 años. La gente llega muy asustada, muy preocupada, a veces llegan solos, a veces con sus familias, a veces con los novios. También han llegado varias chicas que, algunas hasta son los novios que han encontrado el grupo y les dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos? ¿No? La gente llega así como en un plan de mucho miedo, mucha angustia, y el escuchar las historias de las demás, el saber que hay alguien más que pasa por lo mismo que ellas, que les puede entender, que no es invento de decir es que me duele la uña, me duele esta parte del dedo, que a veces a las familias les es difícil entender, o en los trabajos también, está que no quiere levantarse, o es una flor, o sea, son los términos que usan para referirse a una persona con lupus. Llegar al grupo es un espacio de confort, de comodidad, decir, estoy con gente que me entiende y puedo explayarme, y puedo llorar, y puedo reír, y también nos ha ayudado como a reconstruir la esperanza, yo digo, de pasar del miedo y la angustia y el dolor a decir, pues si hay una persona que nos acompaña, Blanquita, que tiene 23 años con el diagnóstico y está muy bien, todas decimos yo quiero ser como Blanquita, ¿verdad? Llegar al momento en el que sí la enfermedad es una parte de nuestras vidas ya, pero que no se convierta en algo fatal. No, ahorita ya lo decían los médicos, lupus ya no es sinónimo de muerte. Entonces, lo que hemos rescatado nosotros es que a partir de nuestro diagnóstico y ya al estar en un grupo, hemos revivido, hemos renacido, hemos empezado a disfrutar cosas que habíamos dejado de hacer, tenemos proyectos, tenemos ideas para continuar, ¿no? Después de todo esto, ya hay con el impulso, bueno, ya lo hemos pensado también con el impulso de la familia que presente, pues se tomaron ya la decisión de constituirnos como asociación civil
entre todo lo que planteamos, creemos que el grupo de apoyo ya solo va a ser una de las actividades de la asociación. Queremos hacer más cosas. Nos ha tocado ayudar a conseguir medicamentos para personas que no tienen, o que no encuentran en la farmacia, o que no tienen el recurso, o que se estaciona listo en el seguro. Hemos ayudado a personas que viven en otros estados, vienen a atenderse aquí y de repente no tienen para los medicamentos, para comer, para algo. Y esa experiencia que ha sido así como de ayudar un poquito a alguien, que nos enteramos que está necesitando algo, fue también lo que nos motiva a constituirnos como asociación y decir, bueno, eso que ya hacemos, pues vamos dándole formalidad, vamos encaminándolo más, vamos concretando proyectos, estableciendo acuerdos con laboratorios, con instancias gubernamentales, instituciones, es decir, tenemos ahorita muchos proyectos, ¿no? Yo les digo al grupo, estamos pensando en grande, ¿no? Todas las personas que tenemos grupos, es decir, este miedo que al principio tuvimos, que las siguientes generaciones no lo vivan así, no vivan esas angustias, miedos, soledad, depresión, porque además es otra. Yo digo, es síntoma de la enfermedad, pero también es efecto secundario de algunos medicamentos. Y bueno, si a eso le agregamos la situación personal y la situación del país, bueno, a veces estamos en una depresión muy fuerte, ¿no? Pero entonces decimos, pues hay que trabajar y sacar energía de algún lado. Comentaba hace rato con Aguilera, han sido días muy pesados en programas de prensa y andamos viendo no sé qué, y ya quiero que pase el 10 de mayo porque el cuerpo a nosotras nos empieza a decir, bájale, ¿no? Y es algo que estemos aprendiendo también, a identificar nuestros síntomas y poder decir, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y también es lo que vamos reflexionando en el grupo, que vayamos desarrollando asertividad para comunicarnos con nuestra familia y poder decir, a ver, hoy si no me puedo levantar, ¿me ayudas? También es válido, ¿no? Porque también a nuestro plan de, no, yo puedo sola, ¿no? Pues a veces hasta nos podemos afectar de alguna manera, ¿no? Entonces es importante establecer esta comunicación también. Y de la familia, pues también de que nos comprenda de, eso sí lo puede hacer, ¿no? También no necesitamos que hablen a nosotras de, haz esto, deja de hacer aquello, come así, no. Que la familia también comprenda que a veces sí podemos y que también a veces sí les vamos a pedir apoyo. Por eso la intención de que en el grupo también participen familiares de personas con lupus. Entonces, pues es un poco lo que hemos estado haciendo y que pues confiamos en que pueda ser mucho mejor, que nos ayude a mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos lupus y de nuestras familias también. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Guadalupe Rangel. Pues sí, el factor emocional es clave. Prácticamente de eso depende cómo nos sintamos, cómo estemos. O sea, pueden pasarnos muchas cosas, pero la actitud es lo que vale. Podemos estar en cama sintiéndonos terrible y entonces hemos adoptado una frase de la gente con lupus, de la asociación, no solo de la asociación, sino a nivel general, y es que tenemos lupus, pero el lupus no nos tiene a nosotras. Nosotras somos más que eso y se puede vivir así y se pueden hacer muchas cosas, aunque a veces estamos tiradas en cama, yo a veces he estado así y estoy con 2 almohadas al lado y tengo una mini lap y estoy escribiendo y bueno, pues o con un dictador de voz porque me duelen demasiado las articulaciones, no puedo ni siquiera escribir. Esta parte emocional es fundamental. Yo recuerdo muy asustada cuando en el hospital de tercer nivel, hospital público, me dieron antidepresivo. Entonces corrí con el doctor Osvaldo y le dije, mire todo lo que me dieron. Y me dicen que es una depresión secundaria a la enfermedad y yo no quiero tomar antidepresivos. Y bueno, pues ya no les digo qué me dijo, pero sí tomé antidepresivo. Y bueno, pues después ya la doctora Fedra en el hospital me remitió al área de psiquiatría. Ahí pues tuve la fortuna de conocer al doctor Ricardo Ortega Pineda, que ahora nos acompaña. Él es especialista en el área de psiquiatría, formado en la UNAM,
orgullosamente UNAM, certificado del Consejo de Psiquiatría con la subespecialidad en terapia de grupo por la UNAM y psicoanálisis en el Círculo de Psicoterapia Analítica de México. Es un médico, como ya les mencioné, adscrito del Centro Médico 20 de noviembre. El tema que va a tocar ahorita, y con esta intervención vamos a finalizar, es la de el lupus eritematoso y los problemas del sistema nervioso central, identificando 3 problemas básicos desde el ámbito psicoemocional, que es lo que ya hemos estado aquí mencionando, la adaptación, los problemas derivados de ello, de esa adaptación, el tipo ansioso, depresivo, y bueno, un problema que va un poquito más allá, que es los problemas de vasculitis en cerebro. Doctor Ricardo, le cedo la palabra. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de esta acción de divulgación sobre la salud, que me hayan invitado a participar. El que la salud mental se exprese en otros ámbitos de los tradicionales es una oportunidad distinta de darse a conocer qué es lo que hace y qué es aquello que puede ser utilizado por los otros. Trabajar con el grupo de pacientes que tiene lupus y sus familiares y trabajar con los reumatólogos nos coloca a los que hacemos salud mental, ya sea psicólogos o psiquiatras, en una de las nuevas intervenciones que se en salud mental, que es lo que se llama psiquiatría de enlace o psicología de enlace. Nosotros lo que hacemos es una función de acompañamiento, un acompañamiento a los pacientes, en ocasiones a los familiares y en ocasiones a los profesionales de la salud. ¿Por qué hacemos este acompañamiento? Porque con nosotros se realiza una serie de intervenciones en donde se trata de llegar a una conclusión de los sucesos que se han venido dando y cuál es la respuesta que pueda ser más pertinente. Entonces siempre va a haber como diferentes niveles de intervención. La intervención inicial, o la más común, es esta de cuando las personas tienen un padecimiento que en su primera escucha para ellos es limitante y lo pone en riesgo. Cuando logra superar esto, está en el proceso, en un proceso que significa ¿por qué yo soy enfermo? ¿Por qué soy portador de esto? Que llega a producir una cierta alteración que lo hace que poco apegado a un tratamiento o a la búsqueda de un tratamiento. Lo hace que su problema de salud se incremente porque se acompaña de un estado de irritación y insomnio. Y entonces empieza a haber una confusión. ¿Tengo problemas de una salud física o realmente tengo un problema emocional? Entonces es cuando hacemos nuestras primeras intervenciones. Creo que lo que ejemplifica muy bien los grupos de autoayuda es este proceso narrativo que podemos tener los individuos. Laura lo ejemplifica muy bien en la escritura, pero todos los humanos tenemos esta capacidad narrativa. Es una forma de expresar nuestro sentir, nuestro dolor, o de expresar nuestro vivir. Tener un grupo en donde alguien me contenga y me diga aquello que yo vivo puede estar muy acertado, o la intervención de otra persona me permita ver que tal vez yo ya lo estoy viviendo exageradamente, me es muy útil. Me es muy útil que entonces me permita entrar a una segunda etapa después de la narración, que es la reflexión. Ese es un proceso que es individualizado, a veces este proceso narrativo, reflexivo, está dado dentro del mismo grupo. Entonces es una de las primeras intervenciones donde uno puede orientar y que a veces en las intervenciones individuales es lo que se está realizando. Pertenecer o integrarse a los grupos es útil. Es útil también agregar a la familia, porque el proceso de enfermedades crónicas invita a tener un cambio de vida. Pero este cambio de vida nos lleva hasta cambios en la alimentación, y es un problema muy grande cuando en la casa. Pero ¿por qué todos vamos a comer sin sal? ¿Por qué todos vamos a dejar de tener tal alimento si a mí sí me gusta? Y siempre encontrará entre los hermanos alguien que diga, pues si yo no estoy enfermo, y entonces empieza a generar un ciclo de conflicto.
Y entonces los padres invitan a que pues vamos a ser solidarios. Entonces, hacer estos cambios no es un proceso de que me lo informaron y lo cambié, es un proceso en ocasiones de años. Cuando este proceso, que es de años, hace que no haya un buen apego, la consecuencia sobre el organismo. Entonces, nuestras intervenciones, las intervenciones de los grupos de apoyo, es evitar que se pierda el apego al tratamiento. Esa es una de las principales circunstancias. Por eso mismo, el saberse que uno está viviendo un hecho, uno está viviendo una circunstancia que otros la han transitado, es como estas invitaciones a ir de vacaciones por los rápidos, ¿no? Está fuerte lo de los rápidos, tú puedes pasar el rápido y cuando llegues al otro lado vas a ver que no era tan difícil, pero tienes que hacer tu parte. Entonces, esta es como una primera sección de lo que nosotros hacemos. Adaptarse a la enfermedad a veces nos descubre la vulnerabilidad de nuestra personalidad o de nuestro carácter. Antes de tener enfermedades, todos somos fuertes y poderosos. No nos cabe la menor duda. Ante cualquier circunstancia, tenemos siempre la idea de que vamos a tener la capacidad de enfrentar. Pero cuando nos enfrentamos a la enfermedad, es algo como muy distinto que nunca lo tenemos en mente. Tenemos capacidades de enfrentarnos físicamente a otros, de corregir cómo es el mundo, de pensar cómo debe de ser, pero cuando se nos viene que el mundo se ha cambiado dentro de nuestro interior, entonces estamos ante un proceso que nos va a mostrar una vulnerabilidad física, y esta vulnerabilidad física se traslada hacia lo emocional y nos hace representar nuestras formas más difíciles de nuestro carácter. Entonces, si teníamos un carácter, lo que llamaban en la familia fuerte, recio, ¿no? Ya no somos fuertes y recios, somos intolerantes. Y entonces la familia dice, ni se le puede hablar, se hace de difícil trato. Entonces, estas son las circunstancias en donde la familia dice, además de enfermo, lo tenemos que aguantar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Ahí es donde nosotros trabajamos, los procesos como de la expresión del discurso, del conflicto, ayudan. En algunas ocasiones, las intervenciones psicoterapéuticas van dirigidas a confrontar los hechos, a enfrentar este suceso de que ¿por qué tú no vas a tener todo? ¿Por qué pensabas que no? Todo nos puede suceder. Todos podemos tener padecimientos en donde se nos va a limitar la existencia. Entonces es cuando entramos en reflexión. Empezamos a pensar, pues sí, no soy tan maravilloso como yo lo pensé. Estoy ante otra circunstancia y me debo de ir adaptando, porque cuando me adapto me va mejor. Me siento mucho mejor. Entonces empieza este proceso. Un proceso lento. Y en algunos casos nuestras intervenciones ya iban más dirigidas a actuar directamente sobre estados depresivos. Los estados ansiosos depresivos son suficiente causa para iniciar un tratamiento farmacológico cuando las intervenciones psicológicas no son suficientes. Pero aquí no necesariamente es porque nuestra vulnerabilidad y nuestro carácter hayan fallado, sino que hay estados fisiológicos alterados por la misma enfermedad, estados inflamatorios del cuerpo que hacen que el sistema nervioso central responda a este estado inflamatorio con sus propios estados inflamatorios que hacen que el organismo esté bajo estrés, un estrés neurofisiológico que lleva a cuadros depresivos. Hay una tercera parte que ya se ha tratado y que tiene que ver más cuando hacemos el enlace ya no con el paciente ni con la familia. Hacemos el enlace con los profesionales reumatólogos y cuando nos informan, pues efectivamente en este caso la circunstancia no es de que haya invadido el riñón o esté trabajando negativamente en el riñón, sino que actúa en el sistema nervioso central. Y entonces hay padecimientos muy poco frecuentes, pero que se dan en que el blanco de acción es el sistema nervioso central. Y entonces puede haber en algunos procesos de internamiento estados de agitación, salirse de la realidad o estados depresivos bastante severos. Y que entonces ya la intervención es como la típica clásica
de una intervención farmacológica en conjunto con los reumatólogos. Hay otro tipo de intervenciones que realizamos. El reumatólogo hace un esfuerzo por dar un tratamiento y dar una continuidad al tratamiento, para que este apego se esté dando. Sin embargo, los efectos colaterales se presentan y la relación entre el reumatólogo y su paciente se deteriora un poco. Piensan algunas veces o lo viven, dice el tratamiento ya no debería de tener tal medicamento que me produce tal consecuencia. Entonces, ahí hacemos también otro tipo de intervención. Esas, en ocasiones, este tipo de acciones terapéuticas producen otro tipo de problemas. Ya pueden ser psicológicos o pueden ser de una patología específica y es en donde intervenimos. Por eso nosotros, la psiquiatría actual, la llamamos una psiquiatría de enlace, porque ya no es una intervención o una acción especialmente en los hospitales tradicionales psiquiátricos. Entonces, en los hospitales generales donde trabajamos con los pacientes y trabajamos con los profesionales que se encargan de atender a esos pacientes. Trabajamos en conjunto y somos la vía de comunicación para una o otra situación. Bueno, pues agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, algo que me parece muy importante, quiero cederle nuevamente la palabra a Lupita Rangel para que nos hable así brevemente de las reuniones que se tienen cada mes, en dónde y cuándo. Por favor. Gracias. Nos reunimos en el Capadesi, que son las aulas de capacitación y donde está el auditorio del Hospital Adolfo López Mateos, el cuarto sábado de cada mes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Hay personas que tengan grupos que nos quieran acompañar o algún familiar. De 10 a 11. De 10 a 1. Está en la Avenida Universidad, cerca de Churubusco, creo que es el número 1221. Ese es en el Hospital Adolfo López Mateos. Gracias, Lupita. Bueno, yo quiero hacer un llamado a distintos sectores de la sociedad, de las personas que están cerca de nosotros, a los amigos y familiares, para que brinden acompañamiento, comprensión y aceptación de una condición que trastoca la vida personal de los pacientes, de las personas que padecemos lupus. A nosotros como pacientes, como enfermos, enfermas de lupus, que nos informemos, que tomemos conciencia y que nos responsabilicemos del tratamiento y de nuestra actitud acerca de la enfermedad. A los medios de comunicación, que ahora tenemos algunos representantes, algunos periodistas que nos acompañan, gracias por venir, gracias por su generosidad. Nosotros les pedimos el apoyo para difundir y sensibilizar a la población sobre este tema. Una información oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un artículo científico, una entrevista con un médico reumatólogo, una experiencia compartida puede marcar esa diferencia. A la academia les pedimos la generación de proyectos de investigación y capacitación integral a los sectores. Hay mucha falta de información acerca del lupus, de lo que es el lupus. No se sabe qué es en los trabajos, en las escuelas, en todo el ámbito laboral, social, educativo. Al gobierno les pedimos destinar presupuestos adecuados para una atención eficiente. No hay un presupuesto así preciso destinado para esta enfermedad, para el diagnóstico oportuno, para la investigación, para campañas de difusión dirigidas a toda la población. Recientemente hemos estado viendo, por ejemplo, en los metros acerca de la diabetes. Cuando pase algo así en México acerca del lupus, será maravilloso. Esto pasa en Estados Unidos.
Y por último, a los organismos públicos de derechos humanos para generar acciones en el marco del derecho a la salud, para ubicar responsabilidad del Estado en la atención a los pacientes con lupus. Gracias. ¿Hay algunas preguntas? Yo tengo dos preguntas. Una, yo quisiera preguntarle cuántos integrantes son actualmente de lupus, de dónde se obtienen los recursos para mantener para llevar a cabo todas las actividades que tienen. Y la otra pregunta para el doctor Ricardo. Se comentaba que la situación emocional se agudiza al conocerse la enfermedad. No sería al revés, no sería por el estado emocional de una persona que, ¿cómo podría decir esto? Que se genere la enfermedad. En las listas tenemos 88 personas, pero lo cierto es, bueno, lo más que hemos estado en las reuniones son 28 personas y generalmente va cambiando. Por lo que les comentaba hace un momento, hay personas que de plano no se sienten con ánimo de ir, físicamente no están bien y entonces no acuden. De recursos, bueno, ha sido solo un grupo de apoyo, es decir, nos juntamos a compartir experiencias y nuestra manera de llevar, por ejemplo, era cooperar con el cafecito, las galletas, o sea, como entre todas. No hemos requerido, digamos, hacer gastos fuertes, no hemos hecho unas playeras con nuestros recursos, ¿no? Cada quien aporta. Alguna vez hicimos unos separadores de libros con información de la enfermedad y también lo posteamos entre nosotros. Un tanto también es pensando ya como asociación, a lo mejor sí acercarnos a convocatorias, a fundaciones, como buscar otras cosas y que no solo sea informar como lo hemos hecho hasta ahorita, sino para otras actividades que se puedan hacer como asociación. Gracias. La enfermedad del lupus es una enfermedad que se genera por una problemática autoinmune y cuando inicia, cómo se viva o cómo se adapta a este inicio puede generar en algunas personas estados de ansiedad o inquietud o la percepción de sí mismos que están fallando en algo. Cuando el padecimiento está focalizado y tratado años delante, los estados de estrés en algunos individuos puede ser como un inicial disparador para una recaída en determinadas circunstancias. Pero esto es como un poco de controversia. Se encuentran en algunos periodos en donde las personas tienen muchos elementos de estrés. La mujer entre los 40 y 55 años es un periodo en donde los hijos se educan, se van de casa. Con la sobrevida que tenemos, resulta que es el periodo en donde mueren los padres, en donde se tiene en algunas ocasiones limitaciones laborales y son factores que generan ansiedad y cuando son portadores de lupus pareciera que contuviera una reaparición de la enfermedad o un leve pico de la enfermedad. Y uno podría plantearse, es que no se ajustó esa persona en el tratamiento, es el estado de estrés, en este momento no se podría saber. Solamente quiero complementar, hay algunas corrientes, no necesariamente médicas, que hablan de que las enfermedades inmunológicas, como la artritis reumatoide, el lupus, otras enfermedades, son enfermedades que se producen en pacientes con algún tipo de trastorno de personalidad o con ansiedad. En defensa a todas las pacientes y al desconocimiento médico de qué es exactamente lo que pasa, la respuesta es un no absoluto. Lo que se sabe es que los estados depresivos o ansiosos prolongados alteran el sistema inmunológico, ¿sí?
no son pacientes temporosas, no son pacientes neuróticas, no. Los estados de mucho estrés que viven las pacientes con mucho estrés a lo largo del tiempo pueden alterar las respuestas inmunológicas, y esto está descrito perfectamente bien, ¿sí? Y de este modo, como dice el doctor Ortega, ser el timbre que dispara una enfermedad que tenemos codificada de algún modo en nuestros genes, que no sabemos exactamente qué sucede, pero esto mismo sucede con algunos procesos infecciosos. No es que un virus produzca la enfermedad, es que este virus interactúa con nuestro sistema inmune y entonces hace que se exprese algo que se iba a expresar en algún momento, ¿sí? Pero son pacientes perfectos, son mucho mejores que otras que no tienen ninguna enfermedad porque aguantan esto, ¿no? Y evidentemente si alguien le dice, tienes lupus o tienes una enfermedad que no se cura, la que sea, pues no es bonito a los 30 años cuando uno quiere partirse la vida riendo y disfrutando, pues ponerle una etiqueta de esas, y en esa medida hay que platicar con ellas, porque son presa de un gran número de charlatanes que dicen, hombre, con células madre te voy a curar el lupus. Pues sí, pero resulta que el obtener células madre es un proceso muy complejo y muy complicado como para ofrecer algo que está en vías de investigación. O te voy a poner factor de transferencia y se te va a quitar esto, o te voy a dar ozono, ¿no? O sea, hay que ubicar perfectamente bien esto para que las pacientes puedan recibir algún tipo de medicina alternativa. Se puede, siempre y cuando no se quite el tratamiento que le da su médico, y hay muchas cosas que mejoran las condiciones del paciente, ¿no? Hay algunos tipos de acupuntura, un masajito, cae muy bien, hay muchas cosas, las flores de Bach, hay muchas cosas, Reiki, que se pueden usar y mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero no en lugar de... Justamente de eso le quería preguntar, de estas alternativas complementarias, medicamentos o alternativas, aunque ya mencionó algunos, y esta relación con la acción de los estrógenos. ¿En ese sentido hay algún avance? Yo quiero decir algo a favor de la investigación. El lupus no se ha dejado de investigar, ¿no? De hecho, en Estados Unidos recientemente, después de muchos años, salió el primer medicamento biológico para algunas pacientes, para algunas manifestaciones de lupus, ¿sí? Y se sigue investigando. Los estrógenos tienen una participación en el sistema inmune porque despiertan un poquito el sistema inmune, ¿no? No es porque Dios sea hombre y entonces a las mujeres les tocó más. Y no solamente los estrógenos, la prolactina también. Hay avances porque sabemos exactamente cuáles son los mecanismos que disparan al sistema inmunológico y qué se dispara, ¿no? Cuáles son las proteínas que producen inflamación y que se depositan en los órganos de los pacientes con lupus. Hay muchísimos avances y cada vez estos avances son más complejos y más precisos y nos han ayudado muchísimo, ¿sí?, a la vigilancia y al seguimiento del tratamiento. Ojalá y algún día sepamos o se pueda modificar, que yo no lo veo muy lejano, el código genético para que en el consejo genético evitemos la expresión del gen que propicia las enfermedades autoinmunes, ¿no? No nada más esto. Entonces yo no creo que, a lo mejor yo no, pero a lo mejor muchos chiquitos aquí verán que esto sucede no solamente para el lupus, sino para muchas otras cosas. Gracias. Rosalía Servín del Financiero, y también paciente con lupus. Me gustaría saber, comentaba doctora acerca de que obviamente son varias etapas, que puede ser leve, moderada. Las personas que tienen una etapa leve, mientras sean tratadas, esto puede avanzar o con un buen tratamiento, o la enfermedad puede mantenerse en este lugar. Y otra pregunta, también comentaba que es difícil tener como una receta para decir, porque realmente son tantos los síntomas que a veces es hasta mal diagnosticado. Esto, ¿qué podría decirse, por ejemplo, a la gente que podría tener así, a ver, pues ante estos síntomas, o cómo decirle a la población que esté alerta ante, pues, qué cosa para poder acudir oportunamente al médico? Se detiene y se detiene perfectamente bien, y yo creo que el doctor Osvaldo y yo tenemos pacientes que toman casi nada o toman nada más Plaquenil, ¿no?
Tal vez el medicamento, la receta universal sea el filtro solar, ¿no? El sol no es buen amigo de ustedes, entonces el filtro solar hay que agotarlo. Y el Plaquenil yo creo que en muchísimos casos sería como otra receta universal. Yo creo que los síntomas persistentes de dolor articular, manifestaciones en la piel, si lo vas a decir en público, caída de cabello, úlceras orales, ¿no? Y alteraciones renales, ¿no? Pudiera ser motivo de acudir con un internista o con un reumatólogo para que sean estudiadas, ¿no? Sin un diagnóstico apropiado. Todo esto sin un diagnóstico serían como los síntomas que pudieran englobar un perfil más general de un paciente con lupus, ¿no? No sé si tú quieres. Sí, recordemos que el lupus es una enfermedad en donde existe la predisposición genética. Es decir, una persona nace predispuesta, no se hereda el lupus, se hereda la predisposición. Y después de esa condición de predisposición genética, existe el contacto con los factores que pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Y dentro de esos factores, pues ya mencionamos las infecciones, sobre todo infecciones virales, la radiación solar, y el estrés, como podemos mencionar algunos otros. En el caso del estrés, bueno, creo que Fedra lo plantea muy claro, igual que el doctor Ricardo, puede ser causa y puede ser consecuencia. Ahora, en relación a las etapas en las que se puede presentar el lupus, las etapas de gravedad, evidentemente, para nosotros es muy importante cómo se presenta el lupus, cómo abre, y cómo se manifiesta en los primeros años de la enfermedad. Hay personas que en los primeros años ya tienen un daño en los pulmones, o tienen crisis convulsivas, o tienen destrucción de glóbulos rojos, una cosa que se llama anemia hemolítica o el famoso daño renal que tanto nos preocupa. Pero hay otras personas que no lo tienen, que solamente se les inflama un poco la membranita que cubre el pulmón, que se llama pleura, o les duelen las articulaciones o se afecta la piel. El tratamiento oportuno en esta instancia puede traducir que ya no progrese. No se puede garantizar que así sea. En medicina, una de las cosas que tenemos los médicos es que no podemos garantizar resultados. Los organismos biológicos son diferentes unos de otros, pero sí es frecuente que cuando uno detecta esta y otras enfermedades en las fases más tempranas, se pueda tener una intervención con medicamentos y con educación que pueda llevar a que esto no avance más. Y más aún, en ocasiones, no nada más el detenerlo, sino poder revertir muchos de los daños que ya se presentaron. Es decir, de lo que se trata es que una persona que tiene lupus pues pueda llevar una vida normal. De eso se trata. Con algunas variantes, como por ejemplo, no nada más lo del famoso sol, que es ¿sí? un libro gringo de una autora con lupus, así le llamó, el sol es mi enemigo, sino que también, por ejemplo, bueno, la condición de estabilidad emocional en la medida de lo posible, por lo cual se hablaba precisamente de esa modificación del entorno, de la familia, del que padece o la que padece lupus. Y el otro aspecto que vendría siendo también muy importante, pues es precisamente el tener el tratamiento exacto para la manifestación exacta que se está teniendo. Y la verdad es que es eso, no existen tratamientos así generales. Hay algunas cosas muy generales que las llevamos a cabo todos, y hay otras cosas que se deben de hacer muy particulares. Antes que nada, pues les agradezco que hagan esta prensa, esta reunión, en tiempo a los doctores. Realmente veo que hoy en día los doctores les falta mucha humanidad, pero también veo muchos con mucha calidad como ustedes y con mucha generosidad. Les agradezco. Y bueno, mi pregunta son dos preguntas cortitas. Yo tengo a mi hija, Mariel, que tiene lupus, mi hermana que tiene lupus y otra hermana que tiene lupus, tiene artritis reumatoide, ¿cómo se llama? Todo. Bueno, las tres. De hecho está en protocolo, en el MISTER están haciendo pues un estudio porque no saben cómo es que se le juntó las tres enfermedades, la reumatoide, lupus y la fibromialgia. Entonces yo digo, bueno,
usted explicaba que no es hereditario, pero no entiendo cómo se puede dar esto a la vez, ¿no? Después de lo que les surge a mi hija, a las otras dos. Por otro lado, también puede ser tipo emocional, es como un timbre que responde a las emociones o al medio ambiente. En el caso de mi hija, le aplican Plaquenil, y no recuerdo qué otra enfermedad que le provocó una hepatitis tipo viral. O sea, me provocó alergia el Plaquenil con otra cosa, no me acuerdo cómo se llama, micromantina. Macrodan. Exacto, esa macrodan. Esas dos me hicieron cortocircuito y me dio una hepatitis. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo prevenir eso, no? Ante que dos medicamentos choquen, y qué explicación o respuesta me pueden dar en esta situación, en el caso de mis hermanas y con mi hija, ¿no? Por favor, gracias. Si me permite, lo que se hereda no es la enfermedad, sino la predisposición. Entonces, es una persona que tiene una característica genética que la predispone a tener la enfermedad. Fíjense, para que nos entendamos. Por ejemplo, los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos, hay quien dice, es la misma persona con dos diferentes localizaciones en el espacio. A veces comparten hasta las huellas digitales. Sin embargo, hay casos de gemelos idénticos en donde uno vive en Estados Unidos y el otro vive en Inglaterra, y el que vive en Estados Unidos tiene lupus y el de Inglaterra no. Y los dos están predispuestos a tener lupus. Lo que pasa es que uno tuvo contacto con los factores que producen la enfermedad en una persona predispuesta. Es decir, así como hablamos de enfermedad multifactorial, es decir, muchos factores causan la enfermedad. Entonces, sumamos esos factores que habíamos comentado de las infecciones, la radiación solar, y la contaminación, y etcétera, y no sé cuántas cosas más, y aspectos también nutricionales. Entonces, esos factores los ponemos en el sombrero de la persona predispuesta, le puede dar lupus. Pero si los ponemos esos y otros más en una persona no predispuesta, no le da. Entonces es cuando se comparten los genes. Es como si pudiésemos decir de repente, como en la familia, oye, qué bárbaro, este está idéntico al tío, no sé, niño, no se parece a la mamá ni al papá, pero el tío, qué bárbaro. Bueno, así, y el tío que sea hermano de la mamá para que no haya confusión. Entonces, en ese sentido es algo que así pasa, se pueden heredar ciertos genes que son los que llevan a la predisposición. Y esa sería la explicación. Ahora, efectivamente también hemos visto, mencionaba la doctora Fedra, esta cuestión de los enfermedades autoinmunes que tienen similitudes entre ellas. Efectivamente, de repente vemos familias en donde existen varios miembros de la familia con diferentes enfermedades autoinmunes. Y lo de los medicamentos que son. Tal vez hay algo sencillo de entender. En autoinmunidad se llama agregación familiar. Si mi mamá tiene artritis reumatoide, yo tengo más posibilidades de tener artritis reumatoide que si mi mamá no la tiene, ¿sí? Esto en todas las enfermedades autoinmunes. Si mi mamá tiene lupus, yo tengo más posibilidades de tener lupus que si mi mamá no tuviera lupus. Esto no quiere decir que me va a dar necesariamente, pero tengo más posibilidades. Si mi mamá tiene una enfermedad autoinmune, yo puedo desarrollar una enfermedad autoinmune porque esto tiene esta agregación, ¿sí? No nada más lupus, ¿no? Entonces nosotros tenemos en el hospital familias, una con lupus, una con artritis, otra con esclerodermia, otra con miopatía, ¿no? O una familia entera, todas con lupus, o familias enteras todas con artritis reumatoide, ¿sí? Todavía habría que descubrir, pero el gen es más o menos el mismo. Sabemos que está en el bracito corto del cromosoma 6 y sabemos cómo se llaman para lupus y para artritis reumatoide. Eso todavía no nos ayuda mucho hasta que podamos modificar. Que tenga lupus, artritis reumatoide, esta asociación se llama lupus, ¿sí? Y que tenga fibromialgia generalmente es secundaria. La fibromialgia no es autoinmune, tiene otras condiciones y generalmente es secundaria a estas dos, ¿sí? Entonces ahí nos ayudaría mucho otro tipo de terapia para esta fibromialgia, que es la que le debe de dar el dolor que no le dan estas dos, ¿sí? Lo de los medicamentos, todos, absolutamente todos los medicamentos que damos tienen sus riesgos y sus cuidados, ¿sí?
es una condición desafortunada que haya tenido una hepatitis tóxica a estos, ¿no? No es lo común. La gran mayoría de los pacientes toman Plaquenil con muchísimas ventajas y por mucho tiempo. Lo que hay que cuidar, por ejemplo, es el depósito en el fondo de ojo, pero no es lo común. El que tocó, como dicen en la calle, bailar con la más fea, porque eso no sucede con frecuencia. Muchas gracias. Sí, yo investigando un poco hace rato que usted hablaba, doctora, de los medicamentos que se estaban dando y también como el cuidado que se puede manejar de información en la red, que muchas veces tiene que ver con algo imaginario, incluso fantasía de charlatán. Ese artículo era serio, hablaban de que en marzo del 2011 en Estados Unidos ya se había aprobado un medicamento que se llama Benlysta, ¿no? Y que tenía una condición de ser como muy particular para el lupus. ¿Qué tan viable es esta información? Y si ya está aprobado en Estados Unidos desde hace 2 años, ¿cuándo podría estar aquí en México o si ya está aquí en México? Ya va a estar en México. Sale, yo creo que a fines de este año. Es un medicamento biológico. Es un medicamento que no es para lupus grave, es para lupus como los que tenemos aquí, ¿no? Para lupus controlado con manifestaciones moderadas, de leves a moderadas. El único bemol es el costo de los biológicos, que es un costo muy alto, pero es un medicamento que va a estar muy pronto en México, lo va a comercializar Glaxo, ¿sí? Entonces, no cura el lupus, es para algunas manifestaciones y hay que ir poco a poco evaluando, ¿no? Los estudios comparativos son fundamentalmente con azathioprina y con Plaquenil, que es 2 fármacos que utilizamos mucho en el lupus. No sé si por último, pero dada la gravedad y están surgiendo muchas preguntas y ustedes como especialistas, entonces esto está más presente en la sociedad de lo que pensamos y en ese sentido merecería una política pública como hacían el llamado o quizá una campaña, porque estamos viendo que esto está como mucho más presente, como que está muy oculto, pero está ahí, ¿no? Al doctor. Sí, en realidad lo planteaba Lupita y Águeda como el grupo que pretende dar una difusión mucho más amplia, pero la respuesta es que sí se necesita mucho más. Por ejemplo, una de las cosas que resultan muy alentadoras, ha generado tanta intriga, tanta curiosidad, que el sistema inmunológico, que tradicionalmente le llamamos el sistema de las defensas del cuerpo humano, sufra una equivocación por cuestiones genéticas y en lugar de proteger empieza a atacar. El sistema inmunológico tiene la característica de que si llega un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario, lo que sea, lo ataca y lo destruye. Y si nos ponen un órgano ajeno, lo rechaza, porque no sabe, si a mí me enfermo del riñón y me ponen un riñón trasplantado, mi sistema inmunológico lo rechaza porque es un tejido ajeno. Por eso cuando a una persona la trasplantan hay que dar medicamentos para evitar lo que se llama el rechazo. Muchos de los medicamentos usados en el lupus son semejantes. Lo que pasa es que el sistema inmunológico se equivoca y en lugar de proteger empieza a atacar al propio organismo. Ataca las articulaciones como si fueran articulaciones trasplantadas, a la mucosa de la boca como si fuera una mucosa trasplantada y le provoca úlceras, al folículo donde crece el pelo y entonces se cae, etcétera, etcétera. Las diferentes partes del cuerpo como que lo está atacando como si fuera ajeno, lo desconoce. ¿Por qué comento esto? Porque, por ejemplo, las políticas gubernamentales, por cuestiones evidentemente de presiones de grupos sociales, a las personas con SIDA se les da un apoyo muy significativo, incluso con medicamentos muy caros. En cambio, las personas que están fuera de las instituciones que decía la doctora Fedra, de la Secretaría de Marina, Defensa, Pemex, ISSSTE, IMSS, si tienen artritis reumatoide o tienen lupus, poco se les apoya, muy poco se les apoya con los medicamentos. Y tienen entonces generalmente mucho más problema, tanto ellos como sus médicos y sus familias, por supuesto, para poder sobrellevar esto. Entonces, les comentaba lo de la autoinmunidad porque la investigación que se lleva
ha generado una curiosidad muy grande en los científicos y en este momento probablemente no haya ninguna otra enfermedad que se esté investigando más que el lupus y que las enfermedades relacionadas. Genera mucha intriga, como que un sistema que está hecho para defenderte de repente te está atacando y te puede atacar de manera implacable. Entonces, por un lado está esto de que sí se requeriría, respondiendo a la pregunta, pues tener alguna forma de organización para que exista más apoyo, porque sí, efectivamente, hay muchas personas, por ejemplo, con artritis reumatoide y con lupus, que requieren de tratamientos algunas veces muy costosos y que no están teniendo las políticas de apoyo que se tienen, por ejemplo, a las personas con SIDA. En el caso de las personas con SIDA, que qué bueno que exista, bueno, ahí veo sí, la verdad, que exista este tipo de apoyo y este tipo de ayuda. Claro, es una enfermedad que se contagia y eso puede explicar mucho de lo que lleva a las políticas públicas al apoyo. Pero bueno, finalmente es tanta la gente afectada por estas enfermedades como lupus y artritis reumatoide, y tanto lo que provoca faltas al trabajo y daño pues en la instancia laboral y familiar, que por supuesto que tendría que haber ya políticas dirigidas al apoyo para las personas con estas enfermedades. Quiero comentar a ustedes, yo también pertenezco a la Asociación del Despertar de la Mariposa. Yo tengo lupus hace 23 años, de los 23 años tengo 17 inactiva y sin tratamiento, pero tristemente me he dado cuenta, bueno, en todos esos años que yo he padecido la enfermedad, siempre busqué un grupo de apoyo como el que pertenezco ahora y nunca lo encontré, ¿no? Hasta apenas hace un año que me integré con las chicas y veo tristemente pues que hay muchísima gente enferma, ¿no? De lupus. Cuando yo enfermé, pues yo nada más veía las que veía en el hospital cuando iba a mi consulta, ¿no? No era tanta la gente como lo es ahora. Entonces, pues sí, hace falta mucha información, tenemos que hacer ruido y mucho apoyo por parte del gobierno, ¿no? Para, como dice el doctor, tantas y tantas pacientes, compañeras que tenemos que no tienen ningún servicio médico, tienen que gastar en sus tratamientos que son carísimos. Yo tengo la fortuna de tener IMSS desde entonces, estoy pensionada y tengo mi servicio de por vida y en verdad nunca me ha faltado el medicamento, cuando lo tomaba nunca me faltó la atención, afortunadamente, pero hay muchas pacientes que no lo tienen, ¿no? Entonces ese es nuestro siguiente paso, ¿no? Hacer ruido para poder solicitar ayuda a quien se le tenga que solicitar y nos den el apoyo para las pacientes que lo necesitan. Bueno, y si no hay estadísticas a nivel nacional, si hay pocos especialistas, esto quiere decir que están muriendo muchas personas sin saber que tienen esa enfermedad, sobre todo en las zonas rurales, en las comunidades alejadas del país donde no se cuenta ni siquiera con un médico. Pues no podemos afirmar eso, tal vez para consolarlo diría que en las zonas rurales es mucho menos frecuente que en las urbanas. Seguramente hay muchos pacientes que mueren sin diagnóstico, ¿sí? No sabemos el número, no es una enfermedad tan frecuente, ¿sí? También no es una enfermedad tan diagnosticada, pero no es una enfermedad tan frecuente ni en el primer mundo ni aquí, ¿sí? Entonces es muy difícil aseverar eso porque no sabemos, ¿no? Esas pacientes o esos pacientes seguramente migran a regiones un poco más grandes en sus estados, donde puedan ser atendidos y no por un reumatólogo, sino por un médico internista que lo puede hacer. Doctor, la alimentación era algo que también quería preguntar. Noté que habló varias veces sobre la alimentación. ¿Qué tanto tiene que ver la alimentación en un enfermo con lupus? O que eso también pueda, como decían, pues tiene que comer bien. La alimentación tiene que ser balanceada, hay que evitar el sobrepeso y no hay prohibiciones más que algunos alimentos que pudieran disparar, pero son mínimos, licuados de alfalfa para los que de repente se ponen a dieta y lo toman, también las cosas ahumadas, pero no hay una restricción más que comer bien. Sí. Y quizás la otra sería los irritantes. A veces cuando se están tomando muchos medicamentos, pues lógicamente evitar irritantes, porque los irritantes más las medicinas pueden llevar a que
uno tenga molestias gástricas, pero sí concuerdo plenamente con lo que dice Fedra en el sentido de que no existe nada que desde el punto de vista de los alimentos pueda favorecer, pero sí hay que buscar la alimentación equilibrada, ¿no? Eso es muy importante. Gracias. Y además ustedes tenían como una propuesta con respecto a pedir al gobierno una campaña en cuestión de los colores alusivos a su enfermedad. ¿Cuál sería Recibimos una respuesta favorable por parte del gobierno del Distrito Federal para apoyarnos en iluminar los monumentos que están sobre reforma. Aquí la cuestión es que bueno, la cuestión presupuestal que maneja el propio gobierno, que hace que seamos nosotras quienes tengamos que proporcionar el material, que es una placa. Entonces hemos estado iniciando una campaña ahí por Facebook y Twitter para pedir donativos y que podamos hacerlo. El color de nosotros es el violeta, así como en el cáncer de mama es el rosa, y por lo pronto estamos trabajando para que el 10 de mayo por la noche estén iluminados los monumentos de reforma. Y lo que les queremos pedir a ustedes es que nos apoyen difundiendo que el 10 de mayo vistan de violeta en apoyo a las personas víctimas o enfermas de lupus. Y muchas gracias por acompañarnos. Les pido por favor a quienes están aquí en la mesa nos acompañen para la toma de protesta de la asociación. Gracias. Gracias, por favor.